En el espacio, nadie puede oír tus gritos. La frase promocional de Alien, la película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott, fue escogida para provocar escalofríos. Se basa en la inquietante idea de que el espacio es un vacío y los sonidos, ya sean gritos, alaridos o canciones, no pueden propagarse en el vacío. ¿Pero es eso cierto? No es del todo cierto que en el espacio no se pueda oír gritar a alguien, porque aquí en la Tierra también hay muchos sonidos inaudibles. Son demasiado agudos o graves. Por otra parte, el espacio no está totalmente vacío. Y por último, ¿cuál es la definición del espacio? Si yo fuese un astronauta y me pasease por Marte vestido con un traje espacial, ¿estaría en el espacio o no? Yo diría que sí. Vamos a intentarlo por aquí. De vuelta en la Tierra, Bruce Betts, de la Sociedad Planetaria de Pasadena, California, ha dedicado muchas horas a pensar en Marte y el concepto de sonido. Ha programado en su ordenador lo que él llama el Marcinator o martizador, para demostrar cómo sonaría su voz en la fría atmósfera marciana de dióxido de carbono sin llevar puesto un traje espacial. La atmósfera de Marte modificaría nuestra voz. Haría que sonase más grave. Simularemos ese cambio utilizando el martizador. Voy a grabar mi voz y la oiremos tal como sonaría en Marte. Así es como sonaría en Marte, aunque estaría deseando tener algo de oxígeno para respirar. Ahora la procesaré con el martizador y la reproduciremos para ver cómo sonaría. Así es como sonaría en Marte, aunque estaría deseando tener algo de oxígeno para respirar. Pero si los humanos lográsemos llegar a Marte, no oiríamos sus voces a través de la atmósfera, sino mediante ondas de radio, que es la forma en la que recibimos muchos de los sonidos más importantes para nosotros. Sí. Solemos pensar en el sonido como algo que se propaga por el aire hasta nosotros, tal como oímos a los demás cuando hablan. Pero muchos de los sonidos que escuchamos se transmiten a través de señales electromagnéticas. Por ejemplo, un televisor convierte una señal de televisión en sonidos que podemos oír. Nuestro primer concursante. Los sonidos del cosmos nunca llegarán hasta nosotros directamente a través del espacio vacío. Así que son las ondas de radio, la luz y otros tipos de ondas electromagnéticas lo que nos permite escuchar el universo en toda su variedad. El espacio es un lugar bastante ruidoso. En él hay muchas fuentes de ruido que podemos detectar con radiotelescopios especiales. Estos sonidos extraterrestres forman una colección increíble, la lista de éxitos más impresionante. Hemos consultado a nuestro equipo de expertos científicos, astrónomos y físicos para crear una lista con los 10 mejores sonidos de la inmensidad del espacio, que terminaremos con un número 1 que nos sorprenderá a todos. Comencemos a repasar nuestra lista. En el número 10, sonando desde 13.000 millones de años luz de distancia, el grito del universo al nacer en un éxito titulado Vestigio sonoro del Big Bang. Es sorprendente que el universo primigenio emitiese un sonido, y lo sabemos, porque podemos ver los gases incandescentes que estaban presentes en ese momento. El resplandor de esos gases se conoce como radiación cósmica de fondo de microondas, CMBR por sus siglas en inglés. Es un tenue rastro de microondas que abarca cada punto del cielo. Esa radiación, descubierta por los científicos en los años 60, es un vestigio del Big Bang. Las famosas manchas del mapa del CMBR, captadas por nuestros satélites, representan el cosmos durante su primera etapa, cuando solo tenía 380.000 años.
Al observar el mapa del CMBR contemplamos una impresión sonora del universo primigenio. Las pequeñas variaciones de color representan variaciones de temperatura y estas representan variaciones de densidad y presión. Las ondas de presión no son más que ondas de sonido. Por tanto, hay pequeñas variaciones de presión, pequeñas ondas de sonido en el universo primitivo. Para comprender el vestigio sonoro del Big Bang, necesitamos saber cómo variaron las presiones en el universo primitivo para generar ondas de sonido. Para averiguarlo, el astrónomo Mark Whittle y el fabricante de órganos Manuel Rosales visitan el magnífico órgano de tubos de la Iglesia Unida de Cristo de Claremont, California. En cierto modo, los 4000 tubos de este órgano son comparables a la voz del universo primigenio. Manuel, lo asombroso del universo primitivo es que todos sus tubos sonaban a la vez. Y sería genial intentar hacer lo mismo con este órgano. ¿Podríamos hacerlo ahora? ¿Tocar todas las notas a la vez? Sí, desconectaré todos los registros. Claro, adelante. Vale. Parece un ruido blanco muy potente, pero también muy sibilante. Había algo aún más sorprendente en aquel sonido primordial. Varios de los tonos presentes sonaban con mayor potencia en determinados momentos. Esta es la nota de apertura del número 10 de nuestra lista, el vestigio sonoro del Big Bang. Un programa informático para analizar sonidos muestra los tonos más fuertes como columnas diferenciadas por colores en un gráfico. Por silbante que suene el primitivo sonido cósmico, se diferencia del ruido blanco puro, en que este no muestra ningún patrón organizado en el analizador. Sin embargo, el vestigio sonoro presenta características vagamente musicales. Los tubos de este órgano y los de cualquier otro están hechos de madera y metal, pero los tubos del universo primitivo eran pozos de materia oscura, la misteriosa sustancia cuya existencia conocemos únicamente por su gravedad. Es la gravedad lo que impulsa las ondas de sonido. Por ejemplo, si existe una región con una densidad de materia oscura ligeramente mayor, su fuerza gravitatoria atraerá hacia su interior el gas que rodea a esa región. Pero al tratarse de gas, además se irá comprimiendo mientras cae al interior. Esa compresión actúa como un resorte que empuja el gas de nuevo hacia afuera. Sale y vuelve a caer hacia adentro otra vez. Así que ese gas en movimiento cae dentro, rebota hacia afuera, cae dentro, rebota hacia afuera, y eso produce una onda de presión oscilante, una onda sonora. La radiación cósmica de fondo, pese a su importancia, es solo una imagen fija. El efecto de su huella sonora es una única nota ruidosa que apenas resulta musical. Y no resulta sencillo oírla. El órgano de tubos nos ayudará a mostrar por qué. Los sonidos del universo son demasiado graves para que podamos oírlos. ¿Cuál es la nota más grave que puede tocar este órgano? Es un tubo de casi 10 metros de largo que solo puede tocarse con un pie. Sí, es bastante grave, pero 10 metros no son nada en comparación con los tubos de órgano cósmicos. Medían entre 20.000 y 400.000 años luz de diámetro. Pues no tenemos tubos tan grandes. No. El profundo sonido del universo primitivo es tan grave que solo podemos oírlo si elevamos muchísimo su tono. La radiación de fondo del universo se remonta a 380.000 años después de su creación. Pero, ¿qué ocurrió antes de eso? ¿Es posible descubrir la canción completa del universo
Desde el instante mismo del Big Bang, el cosmos está lleno de una sinfonía de sonidos extraterrestres. Y estamos repasando la lista de los 10 grandes éxitos del universo. El número 10 de nuestra lista canta con los primeros tonos del universo. Es el vestigio sonoro del Big Bang. Pero nuestra descarga de la canción del nacimiento del universo presenta algunos problemas. Cuando suenan a la vez todos los tubos del órgano cósmico, lo que llega a nuestros oídos es una única nota ruidosa y compleja. Es solo una nota porque procede de las ondas de presión que leemos en el mapa de la radiación cósmica de fondo, que no es más que una imagen fija del sonido en el universo primitivo hecha 380.000 años después de su nacimiento. ¿Cómo podríamos atrasar el reloj y escuchar el resto de la canción? La cosmología moderna está lo bastante avanzada para permitirnos crear una réplica informática, una simulación del universo primitivo. Es posible recrear en un ordenador lo que ocurrió y cómo se desarrolló el sonido casi desde el principio durante esos primeros 400.000 años. Son las mismas simulaciones realizadas en supercomputadoras que nos han ofrecido imágenes de la forma en que evolucionó el universo primitivo. Los tubos de materia oscura del universo primitivo se comportaban como los del órgano de la iglesia. Los tubos de mayor tamaño producían las notas más graves. A medida que el universo se expandía, había más espacio y más tiempo. Más espacio significa tubos más grandes, por lo que las notas de la canción eran cada vez más graves a medida que iban sonando. Podemos condensar los primeros 400.000 años del universo en solo 10 segundos para obtener un inquietante grito primordial. El gas que entra y sale de esas regiones de materia oscura es lo que acabará formando las primeras estrellas, las primeras galaxias, y con el tiempo todas las que hoy vemos a nuestro alrededor. Ha sido entretenido y divertido reproducir estos sonidos para que pudiésemos escucharlos. Pero en un sentido más global, también jugaron un papel enormemente importante en la evolución de la estructura del universo del que hoy todos formamos parte. Tras el estremecedor sonido del Big Bang, nuestra lista nos ofrece ahora algo de un tamaño mucho más modesto: los 15 millones de años luz de un cúmulo de galaxias. En el número 9 de nuestra lista de sonidos del universo, el tono profundo de Perseo. Este es el sonido asombrosamente grave que emite el cúmulo de Perseo, formado por unas 1000 galaxias y situado a 250 millones de años luz de la Tierra. La galaxia central de este cúmulo tiene un enorme agujero negro supermasivo en su centro. La galaxia central del cúmulo se llama Perseo A, y su agujero negro supermasivo le proporciona lo que llamamos un núcleo galáctico activo, que expele energía en forma de chorros gigantescos que desgarran el espacio que la rodea. Por razones aún no del todo comprendidas, la energía que desprende parece emanar periódicamente, cada 10 millones de años. Esos pulsos de energía son en realidad ondas de presión. Y eso es lo que son las ondas sonoras. Ondas de presión. La ola que realizan los animadores nos permite ver un movimiento ascendente y descendente bastante familiar. Pero estos estudiantes de la Universidad de California en Berkeley nos demostrarán la diferencia con una onda de sonido. Ya podéis soltar los pompones.
Puesto que las ondas de sonido son ondas de presión, crearemos una con la ayuda de estos jóvenes. Muy bien, poneos todos en fila. Tú ponte aquí y juntad los hombros así. Separaos un poco, no dejéis huecos. Chocaréis entre vosotros como las moléculas que chocan en una onda sonora. Mucho mejor. ¿Os sentís como moléculas? ¡Sí! Vale, eso tiene buena pinta. Tenemos un bombo en cada extremo de la fila. Pronto veréis por qué. Uno de los que lleva un bombo pondrá todo en marcha. Cuando lo toque veremos lo que ocurre. La presión es un empujón que pasa de un estudiante a otro hasta el final de la fila. Al final, el último estudiante aplica su presión al segundo bombo dándole un golpe. Este segundo bombo es como nuestro tímpano. Cuando la presión de una onda sonora que recorre el aire golpea nuestros tímpanos, oímos el sonido. Así es como el sonido viaja por el aire, pero en lugar de los empujones de los estudiantes, son las moléculas del aire las que se empujan unas a otras. Un sonido necesita un medio por el que viajar. No puede viajar a través del vacío, así que para ir de un punto A a un punto B, las moléculas del aire han de chocar entre sí. Así es como funciona. Pero ¿cómo viajan las ondas de presión de nuestro número 9, los tonos profundos de Perseo, a través del supuesto vacío del espacio intergaláctico? El astrofísico Richard Pogge, de la Universidad Estatal de Ohio, ilustrará para nosotros el vacío del espacio exterior en el campo deportivo universitario. Aunque las ondas sonoras no viajen a través del vacío, el espacio no es un vacío absoluto. Hoy el Ohio Stadium, sede de los Buckeyes, está muy vacío y es un lugar perfecto para nuestra demostración. El estadio vacío nos servirá como ejemplo del vacío del espacio si lo comparamos con su aspecto un día de partido. Con más de 100.000 personas en sus gradas, este estadio sería como la atmósfera de la Tierra, repleta de moléculas de aire. ¿Y cómo debería estar de vacío para compararlo con el vacío del espacio? Pues tendríamos que vaciarlo hasta que solo quedase yo y aún nos quedaríamos cortos. Para realizar una comparación aproximada del vacío del espacio exterior, solo debería haber una célula del cuerpo de Pogge en el estadio. Al no haber prácticamente nada en el espacio que rodea las galaxias del cúmulo de Perseo, la existencia de las ondas sonoras parece aún más increíble. ¿Cómo se propaga una onda de sonido por el espacio si está casi vacío? Imaginen que voy corriendo por el campo. Debo recorrer un largo trecho para encontrarme con alguien, pero acabo encontrándolo y puedo transmitirle energía. Lo mismo que los átomos del espacio interestelar. Recorren un largo camino, tal vez 300 años luz, antes de dar con otra partícula, pero cuando lo hacen le transmiten energía y la onda sigue avanzando. Las partículas que chocan en el cúmulo de Perseo también emiten tenues rayos X, y sus rastros, fotografiados por el telescopio espacial Chandra, nos dicen dónde están las ondas. Pero esas ondas son enormes, y las notas que producen son más graves que cualquier sonido jamás escuchado por un ser humano. Su tono está unas 57 octavas por debajo de nuestro nivel auditivo, de la octava media de un piano. Y eso lo incluiría en el libro Guinness de los récords como el tono más grave conocido por el hombre. La nota extremadamente grave que emana de Perseo está tan por debajo de nuestro umbral de audición que solo podemos imaginar cómo es. Se ha dicho que el cúmulo de galaxias emite un si bemol asombrosamente grave, y los científicos calculan que seguirá sonando constantemente durante 2.500 millones de años. En el número 9, el tono profundo de Perseo seguirá resonando mientras repasamos nuestra lista. Al final, nos espera un número 1 secreto. Pero antes, un extraño y agudo chillido nos anuncia el puesto número 8. Un sonido espacial relacionado con señales de extraterrestres. Estamos repasando desde el Big Bang los 10 grandes éxitos del universo. Los mejores sonidos extraterrestres del espacio. En el número 8 de nuestra lista, encontramos un repentino y amplio abanico de sonidos.
chasquidos, gemidos y chillidos procedentes de extrañas estrellas desde todos los rincones de la galaxia. Son gritos cósmicos con una sección de ritmo, el ritmo de los púlsares. Cada púlsar emite un sonido diferente, pero todos están relacionados, ya que son pitidos que se repiten con un ritmo regular. Los distintos sonidos provienen de ritmos que suenan a diferentes velocidades. Los primeros púlsares que se detectaron emitían ondas de radio tan regulares que en un principio los astrónomos pensaron que eran señales de extraterrestres. Pero no tardaron en descubrir la verdad. Un púlsar es una estrella de neutrones que gira a gran velocidad. Es muy densa y emite 2 haces de radiación desde sus polos. A medida que esos rayos rotan y cruzan nuestra línea de visión, vemos una serie de pulsos. Solemos asociar los púlsares con el sonido, porque fueron descubiertos mediante radiotelescopios que detectaron una serie de pitidos. De un púlsar que gira lentamente, recibimos una serie de ritmos como los de un metrónomo. Otros emiten un... Pero si un púlsar rota rápidamente, los pitidos se confunden, oímos... o algo así. Y un púlsar que rota muy rápido emite un sonido continuo percibido como una nota. Los púlsares se forman a partir del colapso de estrellas muy masivas después de explotar como supernovas. Pero ¿cuánto tarda en colapsar una estrella masiva? Eso es lo que Sherman de Tampa, Florida, nos preguntó dirigiéndose a nuestro programa del universo mediante un SMS. Sherman, los efectos visibles de una supernova pueden durar meses o años o incluso siglos. Si lo que vemos es el remanente de una supernova, sus gases en expansión. Pero aunque parezca increíble, el colapso del núcleo de una estrella masiva puede durar 1 segundo o 2, y eso es lo que desencadena la explosión de supernova. Nuestro Sol no es lo bastante masivo para convertirse en supernova. Es una esfera gigante de hidrógeno cuya masa es 330.000 veces mayor que la de la Tierra y arde por fusión nuclear. Por tanto, nuestra estrella apenas puede guardar silencio, como demuestra nuestro siguiente sonido. Nuestra estrella da la campanada en el puesto número 7 de nuestra lista. Aquí está la canción del Sol. El Sol emite sonidos, pero no son demasiado brillantes ni alegres. Son una especie de rugidos graves y amenazantes que parecen borbotear. El Sol emite sonidos por la gran cantidad de gases que ascienden y descienden en un proceso llamado convección. Así envían a través de la esfera de gas que es el Sol ondas de presión que resuenan de forma parecida a una campana. A diferencia de una campana, el Sol emite 10 millones de tonos diferentes al mismo tiempo. Los detectamos gracias a las diminutas protuberancias de las ondas de presión en su superficie. Los satélites solares miden la altura de cada protuberancia con gran precisión. Además de sonido, proporcionan datos científicos. Analizar estos sonidos del Sol nos facilita datos precisos sobre su estructura interior. Algo asombroso que podemos predecir, por ejemplo, es que hay un grupo de manchas solares en la otra cara de la estrella antes de que aparezcan por el borde y las capturemos con el telescopio. El Sol es la mayor fuente de sonidos del sistema solar, pero Júpiter es la siguiente. En el número 6 de nuestra lista, el extraño popurrí electrónico del jazz de Júpiter. El jazz de Júpiter llega hasta nosotros gracias a las 2 legendarias naves Voyager.
que prosiguen su épico viaje hacia los confines del sistema solar. Las dos naves Voyager se dirigen hacia el espacio interestelar. Están en el borde de la burbuja que el Sol crea a su alrededor. Hoy la Voyager 1 está 118 veces más lejos del Sol que la Tierra. Casi 4 veces más lejos del Sol que Neptuno. El científico Ed Stone dirige la misión Voyager desde que las dos naves comenzaron su asombroso viaje hacia los planetas exteriores en 1979. Mientras se aproximaban a Júpiter, lo primero que encontraron ambas naves fue el arco de choque del planeta gigante. Los datos electrónicos reflejaron un sonido similar al del viento. El viento que procede del Sol viaja a unos 1.600 kilómetros por hora, es supersónico, y al aproximarse a un objeto rodeado por un campo magnético, por ejemplo Júpiter, pasa a ser subsónico. El choque sónico que se forma frente al campo magnético de Júpiter se llama arco de choque. Es similar al estampido sónico que se produce ante un avión supersónico. El coro de Júpiter resulta más enigmático que el arco de choque, y su sonido recuerda a un coro de pájaros trinando al amanecer. Tanto el coro de Júpiter como el arco de choque se deben a las ondas de radio generadas por partículas cargadas que se mueven a gran velocidad dentro de la burbuja del campo magnético de Júpiter. La carrera hacia el misterioso número 1 de nuestra lista pasa ahora por las lunas de Júpiter y los anillos de Saturno, donde los ruidos de bucles eléctricos, gases incandescentes y corrientes de viento compiten por ser los sonidos más espeluznantes del sistema solar. La lista de los 10 mejores sonidos extraterrestres del universo ha llegado ya hasta Júpiter, que emite su propio estilo de música espacial. Pero nuestro siguiente astro no es un solista. Júpiter cuenta con un grupo de acompañamiento. Son las lunas de Júpiter, que orbitan el planeta gigante. Y ya tienen su propio álbum. Ocupa el número 5 de nuestra lista. Y su canción se titula Las lunas sobre Júpiter. La cantante principal es la luna Ganímedes y fue grabada por la nave espacial Galileo, que llegó hasta Júpiter a finales de 1995. Los sonidos que la nave Galileo nos envió desde Ganímedes, la mayor luna del sistema solar, son muy enigmáticos. Su sonido recuerda a un fax alienígena. De hecho, cuando reproduje ese sonido ayer en mi despacho, muchos se acercaron para ver si lo que estaba recibiendo era alguna transmisión extraterrestre. Al igual que ocurre con la misión Voyager, los sonidos de la misión Galileo se deben al gas ionizado o plasma. Los átomos de un plasma se dividen formando electrones negativos y núcleos atómicos positivos. En otras palabras, partículas cargadas. Dos finas antenas del instrumental de la nave para estudiar ondas de plasma captaron las ondas de radio que las partículas cargadas producían al ser puestas en movimiento por un campo magnético. Los sonidos de Ganímedes demuestran que tiene un campo magnético y no podríamos obtener esa información sin utilizar instrumental para estudiar ondas de plasma como el de la misión Galileo. Un estallido repentino de sonido extraterrestre llegó de otra de las lunas de Júpiter. Sucedió cuando la nave Galileo sobrevoló el polo norte de Io. Mi luna favorita del sistema solar es Io. Una de las lunas de Júpiter se parece mucho a una pizza. Es la luna con más actividad volcánica de todo el sistema solar. 10 o 100 veces más que la Tierra. Arroja literalmente toneladas de materia hacia el espacio cada segundo. Los átomos de azufre y oxígeno se ionizan en el campo magnético de Júpiter y regresan de nuevo a él, a los polos norte y sur, creando una forma de rosquilla.
La rosquilla se llama tubo de flujo de Io y las partículas cargadas transportan una inmensa corriente eléctrica entre Júpiter y su luna volcánica. Cuando la nave Galileo la atravesó, el sonido cesó tan abruptamente como había comenzado. Ahora que la actuación de Júpiter y sus lunas ha finalizado, nuestra lista se traslada a Saturno, más pequeño que Júpiter, pero un puesto más arriba en nuestra lista. El planeta de los anillos ocupa el 4º puesto. Disfruten de los sonidos surrealistas de Saturno. Llegan hasta nosotros desde la nave espacial Cassini, que nos ha regalado imágenes y datos alucinantes desde su llegada al planeta de los anillos en 2004. Al igual que sucede con las naves Voyager y Galileo, el instrumental de Cassini para captar ondas de plasma es nuestro adaptador espacial para el oído humano. Los misteriosos sonidos que recibimos gracias al instrumental de radio y ondas de plasma de Cassini me hacen pensar en Halloween. Se deben a la aurora de Saturno, que es muy similar a la terrestre. Nuestros oídos jamás podrían captar estas frecuencias, pero al lograrlo tecnológicamente nos sorprendió lo espeluznantes que eran. Los sonidos surrealistas de Saturno no son la única canción del planeta anillado que figura en nuestra lista, ya que en su cara B encontramos el número 3 de nuestra lista, la otra cara de Saturno. Los científicos llaman a estos sonidos crossover, pero no tiene nada que ver con una mezcla de estilos musicales. El término describe las frecuencias de las ondas de radio procedentes de los hemisferios norte y sur de Saturno, que se entrecruzan cada cierto tiempo. Descubrimos algo muy extraño en los datos de las ondas de radio de plasma. Un par de frecuencias que al cruzarse parecían sugerir que ambos hemisferios giraban a diferentes velocidades. No es algo que solamos ver en planetas sólidos que rotan a una única velocidad. Pero no creemos que Saturno rote a diferentes velocidades. Son los vientos regionales que se desplazan a gran altitud los que sugieren que las rotaciones de los hemisferios norte y sur son diferentes, aunque quizá no sea así. Otras ondas similares que seguían las líneas del campo magnético de Saturno revelaron algo sorprendente sobre el planeta de los anillos. La nave Cassini descubrió que aparentemente los días de Saturno eran unos 6 minutos más largos que durante las mediciones de la misión Voyager, pocas décadas antes. Hoy ya no podemos determinar la duración del día de Saturno observando las nubes que giran a su alrededor. Usamos emisiones de radio, sonidos del espacio para ver qué ocurre a una profundidad mayor. Así descubrimos este misterio. Es prácticamente imposible que un planeta del tamaño de Saturno se frene tanto en tan poco tiempo. Así que los científicos creen que las emisiones de radio probablemente no son una fuente de información fiable. Hoy disponen de sofisticadas herramientas para cartografiar los vientos de Saturno y calcular mejor los días de Saturno, que duran 10 horas, 34 minutos y 13 segundos. Ahora nos acercaremos a la superficie de Titán, la mayor luna de Saturno, que entra majestuosamente en nuestra lista de sonidos extraterrestres. En el número 2 resuena un verdadero titán, y comienza con un silbido de otro mundo captado por un micrófono instalado en el módulo de aterrizaje Huygens, que se separó de la nave Cassini y descendió en paracaídas por la atmósfera de metano de Titán a casi 1.600 millones de kilómetros de la Tierra. Al practicar el paracaidismo lo que se oye es... Y eso es lo que oímos mediante la sonda Huygens. El módulo transmitió el sonido en 2005 mientras se dirigía hacia la superficie de Titán. El sensor acústico de la sonda Huygens era básicamente un micrófono, pero solo grababa cada 2 segundos. Captaba un brevísimo fragmento de sonido y luego nada. Y luego otro brevísimo sonido. No fue concebido para convertir eso en sonidos para deleitarnos.
Pero a diferencia de los otros sonidos de Saturno, estos no fueron convertidos a partir de ondas de radio. Comenzaron como verdaderas ondas de sonido en la atmósfera de metano de Titán, y luego la Sociedad Planetaria convirtió la sucesión de diminutas grabaciones del micrófono en algo audible para el oído humano. Al final oímos sobre todo el ruido del viento mientras el paracaídas desciende a través de la atmósfera. Y luego todo se calma mucho más en la superficie. Pasamos de oír a oír. Pero lo más relevante es que podemos escuchar sonidos captados por un sensor acústico que estaba a 1.600 millones de kilómetros. Fue la primera vez que pudimos escuchar sonidos de otro planeta o una luna de otro planeta. Pero el intenso viento no fue el único sonido que captó la sonda Huygens. Mientras el módulo transmitía datos durante su descenso hacia la superficie de Titán, los ingenieros del centro de control de la misión contenían nerviosos la respiración, esperando que la intrépida nave espacial lograse aterrizar sana y salva. El capítulo final de esta historia se cuenta en un increíble vídeo musical que nos mantendrá a todos en vilo. Ya hemos repasado casi toda la lista de nuestros 10 sonidos extraterrestres favoritos del universo, y casi hemos alcanzado el número 1. Pero antes daremos un acelerón, ya que nuestro número 2 resuena con el acorde astronómico de la sonda espacial Huygens durante su visita a la mayor luna de Saturno, Titán. Es el único sonido extraterrestre que tiene su propio vídeo musical. Vean y escuchen. En el número 2, un verdadero titán. A esta grabación de la misión Cassini-Huygens la llamamos campanillas y silbidos. Muestra su descenso y es un gran ejemplo de la utilización del sonido para transmitir datos de todo tipo. Del mismo modo que un contador Geiger anuncia la presencia de radiactividad con pitidos audibles, los instrumentos de la sonda Huygens emitían sus propios sonidos para registrar las mediciones que estaban realizando. Cada uno de los tonos que oímos significa que un instrumento está captando una imagen o algún otro tipo de dato. Cada instrumento emite un tono diferente. Además, oímos un zumbido de fondo. Es la fuerza de la señal a la nave espacial Cassini. Oímos un tic-tac relacionado con el giro y la rotación de la nave. Cuando gira, oímos un tic. Aunque no es más que un conjunto de datos científicos, el vídeo parece transmitir toda la tensión de esos últimos momentos. Los científicos del centro de control de la misión se preguntaban, ¿aterrizará la pequeña nave sana y salva o se estrellará? Allá vamos. Casi ha llegado. Y ahora ha aterrizado. Misión cumplida. Y escuchada desde 1.600 millones de kilómetros. Tras la emoción de oír un verdadero titán en el número 2 de nuestra lista, ha llegado el momento de escuchar nuestro misterioso número 1. Una canción que procede de un lugar totalmente diferente a todos los demás que hemos visto por el universo. Aunque algunos sonidos de esta canción nos recuerdan a las extrañas señales de Júpiter y Saturno, otros son completamente diferentes a todo lo que hayamos medido o detectado en cualquier otro lugar del cosmos. Porque el número 1 de nuestra lista contiene sonidos que solo podemos encontrar en un punto del universo, el lugar del que proceden. En el número 1 de los mejores sonidos del universo resuenan los ecos de un lugar singular. Los ecos de la Tierra.
Aquí en la Tierra, cuando pensamos en los sonidos del universo, solemos citar todos aquellos que proceden de fuera de nuestro planeta, como las ondas de plasma y la presión que se propaga a través de otros medios u objetos astrofísicos. Pero en realidad, si observamos nuestro planeta desde lejos, nosotros somos los aliens. Y nuestros sonidos son únicos, ya que proceden de organismos vivos, ya sea el lenguaje humano o el canto de los pájaros. Si una sonda extraterrestre explorase el espacio que rodea la Tierra, captaría sin duda sonidos de partículas cargadas impulsadas por el campo magnético terrestre, y serían similares a los de Júpiter o Saturno. Pero nuestro planeta, a diferencia de los demás, también transmite ondas de radio, emitidas hacia el cosmos por los seres humanos. Buenas noches. Les habla el profesor Reginald Fessenden, desde Brant Rock, Massachusetts. En 1906, en Brant Rock, Massachusetts, Reginald Fessenden realizó la primera emisión de radio de voz y música. Fessenden inventó la radio en amplitud modulada y transmitió sus primeras señales en Nochebuena. Fueron captadas por marinos que navegaban a cientos de kilómetros de las costas y viajan por el espacio desde entonces. Emitimos señales al espacio desde el mismo origen de la radio. Y las enviamos con la esperanza de que alguien las capte. Evidentemente el espacio es muy grande y es difícil saber quién y cuándo podría haberlas recibido, pero ahí están, viajando hacia quién sabe dónde. Hello from the children of planet Earth. Konnichiwa, ¿o genki desu ka? Además de las ondas de radio, los sonidos de la Tierra también recorren el espacio a bordo de las dos sondas espaciales Voyager, viajando sin prisa pero sin pausa hacia las estrellas. Bonjour tout le monde. Uno de los ejemplos de la importancia que los sonidos tienen para nosotros aquí en la Tierra son los discos de oro con sonido de nuestro planeta que transportan las naves Voyager. No solo contienen sonidos humanos, sino también de algunas de las muchas criaturas que conviven con nosotros. Es una muestra sonora de la vida en nuestro planeta. Al ocupar nuestro puesto entre los 10 sonidos escogidos para formar nuestra lista, nos damos cuenta de que únicamente son una diminuta muestra de las voces cósmicas que resuenan en el vacío. Desde la creación hasta el día de hoy, el espacio ha creado un amplio abanico de sonidos para acompañar las extraordinarias imágenes que nos ofrece. Por extraños que nos resulten estos sonidos, hemos aprendido que transportan mensajes importantes que nos ayudan a desvelar los misterios de la naturaleza y nuestra comprensión fundamental del universo.